Hola, bienvenidas. Buenas tardes. Ahí estaba, ¿viste, Turco? ¿Cómo andás? Hola, Ronald, ¿cómo te va? Buenas tardes, compas. Hola, hola, ¿cómo les va? Chino, ¿Hace querido. frío? ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué haces, Omar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Turco querido? ¿Cómo estás tantos años? Hola, Chino. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo andás vos? Bien, gracias a Dios, bien. Un poco más viejo. Si eso es viejo, mira. Entonces nosotros, los dinosaurios, ¿qué tenemos para decir? Qué gusto verte después de tanto tiempo, ¿eh? Está mi marido, mira. Ay, parece de barba. Que yo te lo tengo. Ori, ¿cómo andas? Todo bien. Todo bien. Volviendo a casa. Muy bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Vos bien, Qué Chino? placer. Sí. Aquí estamos transmitiendo un poco lo de ayer y preparándonos para escucharlo a Jorgito. Muy bien. Sí. Siempre es muy instructivo. Mi marido está escribiendo. ¿Qué hace Noemí? ¿Qué haces, Noemí? Hola, Julito. ¿Cómo estás, ¿A Karen? dónde? ¿Cómo están? Bien. Buenas. Hola, buenas tardes. Hola, Hola, Euge. ¿cómo va? Todo bien, todo bien. Hoy. Bueno, en honor al horario podríamos ir arrancando, ¿no? Con las introducciones, Sandra, y que ya Eliana ingrese a todos, acepte a todos. Sí, Eli ¿Te ya está parece? ingresando a todos, Lili. Sí. Igual seguimos, ¿viste? Está subiendo, veníamos 34, 35, ahí somos Sí. 40. Hay que Sí. ver el canal de YouTube. Eso. Acá hay un poquito de Hay ruido de compañeros fondo un queriendo rato entrar también, porque ¿eh? hay un destapador, Claro. pero vamos a ver. Todos juntos. Bueno, Es largamos, una Sandra, ¿te familia parece, esto. Omar? ¿Cómo? ¿Vamos largando? Cuando ustedes digan, yo veo que está entrando gente, de todas formas, Todavía, sí, esperemos 2, 3 minutos más. pero Bueno. pues, estamos bien en tiempo, todavía a las 4:10. Sí. Se convocó para las 4, así que bueno, y veo que siguen ingresando, compañeras y compañeros. Bueno, en el apuro y como teníamos un tema con el ingreso, Jorge, no pudimos presentarte al compañero Ronald, que es secretario de CIPAT, colega tuyo, y que va a oficiar un poco de moderador en el encuentro de hoy y trabaja con nosotras en el grupo de salud de la Secretaría de Profesionales. Ahí ya tiene la cámara, está Ronald Bertolotti, está saludándote. Ronald es de la Superintendencia de Salud, Turco. Gracias. Bueno, entonces, la verdad que hay gente que sabe más que yo acá. No. Hola a todos. Tiene toda la caja desarmada, por eso la medida se pinta así. Yo también, boludo. Los micrófonos, Lo que vamos chicos. a pedir es que, por favor, si no estamos interviniendo, mantengamos los micrófonos apagados y que cuando estén nuestros invitados de hoy charlando, mantengamos los micrófonos apagados, por favor. Gracias, Pato. Bueno, mientras podemos darle la bienvenida a los compañeros de la Delegación de Desarrollo Social, Pami Milstein,
la DINESA, AMI, Ministerio del Interior, UGL, Hospital Posadas. No llego a ver de acá los compañeros que están en el YouTube, pero seguramente tenemos también compañeros de las regionales acompañándonos, que ahora vamos a ver bien quiénes son. Bueno, este es un ciclo de charlas de los trabajadores de la salud, está generado por el grupo que coordinamos con la doctora Alfaya en la Secretaría de Profesionales, y le vamos a pedir a Omar que nos dé la bienvenida, ya que nos sostiene y alienta día a día. Bueno, sí, vamos empezando ya entonces. Exactamente. Vamos, arranquemos. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. En principio, agradecerle al compañero Jorge Rachid, compañero de mucho tiempo. Cuando él me decía que nos conocíamos, yo estaba tratando de hacer memoria desde cuándo, porque ya somos los dos, él nos define como dinosaurios, somos viejos militantes, eso seguro. Es un compañerazo, así que es una gran alegría tenerlo y seguramente lo vamos a poder aprovechar. Agradecerle a todos los que están por estar acompañándonos. Bueno, me parece una excelente idea, tanto de Liliana como de Andrea, esto de darle continuidad a lo que se viene haciendo desde hace mucho dentro del grupo de salud, con todas las dificultades que hubo que atravesar a raíz de todo el tema del aislamiento, de la pandemia, todo eso, que se siguió trabajando y que se logró, bueno, tener el número de escenarios que está en este momento ya a disposición de todos sobre la temática del sistema de salud en la Argentina, etcétera, etcétera, y que fue el resultado del grupo de salud que se puso al hombro armar esta revista, y que ahora de alguna forma le da continuidad con este ciclo de charlas que también me felicito y las felicito por el nombre. Se trata de asumir sin ningún tipo de tapujos que los trabajadores tenemos el derecho a hacer nuestro aporte y nuestra propuesta acerca de cómo deben funcionar las políticas públicas y cómo debe funcionar el Estado. Que tenemos mucho para decir, no somos simplemente instrumentos de ejecución de políticas, sino que somos también quienes podemos pensarlas, debatirlas, proponer y construirlas en forma conjunta. Así que seguiremos con esto, sigamos con esto, más con esta cuestión del tema de salud, que hay tanto para decir y para hacer. Así que, bueno, nuevamente le agradezco a Jorge por su participación, a todos ustedes, y bueno, voy a quedar yo también a la escucha. Les quiero comentar que yo a las 5 me voy a tener que desconectar porque tengo que salir del edificio de Misiones para irme a otra reunión, pero bueno, voy a estar muy atento a escucharlo a Jorge porque sé que lo sigo en Facebook, lo sigo las cosas que viene escribiendo y quiero decir que comparto en gran parte sus opiniones y el trabajo que está haciendo. Así que para mí también en lo personal es una alegría poder escucharlo. Gracias. Gracias, Jorge, y adelante, compañeras. Bueno, doctor Rachid, entre la salud, los trabajadores de la salud, la pandemia, la vacunación y el país que se nos viene, ¿no? ¿Qué tenés para... Alex Entorame, cerrá el micrófono, por favor. Ya está, Jorgito. Bueno, con semejante temario tendremos 4 o 5 horas de charla. Porque yo les agradezco que me inviten. Para mí es un gusto. No, voy a comprar mañana. Hay varios micrófonos abiertos. Mañana El administrador puede cerrarlo. Alejandro Grupali, cerrás el micrófono, por favor. Bien. La verdad que me da gusto estar con todos ustedes y seguimos con los micrófonos abiertos, así que bueno, hagamos un coro de ángeles entre todos y ya arrancaremos. Ale Grupali, si cerrás el micrófono. ¿Querés salir un poco? Que se tape y que mueva el esqueleto. El frío
No se puede comunicar con Alejandro para cerrar el micrófono. Ahí estamos hablándole. Bien, ¿Quién ahí lo está veo a en Alejandro, Secretaría a de Gabriel Profesionales? Rosenstein. Ahí lo veo a Gabriel Rosenstein de la Asamblea de Cava. ¿Cómo te va, Gabriel? Excelente que estuvieses acá. Alejandro parece que se niega a cerrar el micrófono. Es un antivacuna, Alejandro. Caprichoso antivacuna. Bueno, quería empezar, digamos, esta charla planteando que la crisis pandémica que sufrió el mundo, siempre hay que empezar por lo geopolítico, así después podemos llegar al barrio, puso en evidencia cuestiones que seguramente nos van a demandar las futuras décadas de discusión política a nivel global. La crisis sanitaria de una molécula puso en la vidriera cuestiones profundas, estructurales, que hacen a algo que se había naturalizado en el mundo, que es la crisis civilizatoria. Esta crisis civilizatoria se ponen, fíjense ustedes, en la vidriera, igual que en la Argentina, donde vamos a decir qué es lo que se pone justamente en la Argentina en la vidriera, que es un proceso estructural muy profundo de dependencia y colonialismo. En el mundo esta crisis civilizatoria es puesta también en evidencia por una situación sanitaria. O sea que la política sanitaria, a partir de la pandemia, empieza a cobrar jerarquía en la agenda política. Y esto no es un dato menor, porque si no fuese por la pandemia no estaríamos discutiendo esto. Esto, más allá de lo dramático de la pandemia, que nos va a dejar mucho dolor social, muchas muertes, pero que nos va a dejar algunas enseñanzas que si podemos aprovecharlas, tanto desde el punto de vista de los instrumentos que hacen a lograr la resolución de temas estructurales a nivel global, como la crisis civilizatoria, el calentamiento, la desertización de la tierra, la ampliación de las fronteras sojeras, la eliminación de la tala de los bosques nativos, la utilización de los agrotóxicos, por poner algunos, por no poner aquellos que hace directamente a la visualización de los problemas sanitarios, como la muerte de 24.000 personas por día en el mundo, promedio hace 10 años, de hambre por la concentración de riqueza. Nunca se declaró una pandemia de hambre en el mundo. 8.000 de estos chicos, de estos 24.000 promedio también son niños que mueren de hambre en el mundo, con cada vez menos tierras fértiles, justamente por esta necesidad de la financiarización de la economía, que ha hecho de la concentración y de los alimentos un commodity, o sea, una materia prima intercambiable. Si a eso le agregamos que hace ya un mes y medio o 2 comenzó a cotizarse en los mercados a futuro el agua dulce, estaremos sabiendo de lo que estamos hablando a futuro. Este panorama, que lejos de apabullarlos, tiene que darle estímulos en la lucha política y en la lucha gremial, tiene también que ver con otra desnudez absoluta que demostró la pandemia a nivel global, que fue poder visualizar la fragilidad de eso que aparecía como la armada invencible de los mercados financieros, los procesos de concentración, las empresas e incluso las armadas imperiales que quedaron varadas en medio del mar sin poder moverse a partir de una molécula, menos que un bicho. O sea que esta mutación del coronavirus, de los cuales conocíamos 6 coronavirus anteriores que eran amables con los seres humanos, pareciera que la Madre Tierra se encapricha y nos castiga mandándonos esta molécula
que obviamente trae esta tragedia a nivel global. Pero esa fragilidad de los mercados, esa fragilidad de los sectores financieros, esa fragilidad incluso de las armadas que surcan los mares del mundo controlando y que tienen que ser ancladas justamente por esta expansión virósica, indudablemente también es verdad que esa fragilidad no ha hecho otra cosa que hacer necesaria que aquellos que eran los malos cada vez sean más malos y los que son buenos cada vez sean más buenos. Esta es la resultante natural de esta pandemia. Pero también es cierto que a nivel global hay un dato no menor. Ese dato no menor, que también nos incluye a los argentinos, es que el mercado fue desplazado por el Estado, que fue rejerarquizado, o sea, una herida al neoliberalismo en lo teórico, en lo estructural de elaboración del pensamiento neoliberal, donde la jerarquización de los estados volvió a ser una herramienta necesaria y trascendente en la planificación estratégica de las políticas públicas, el financiamiento y el desarrollo justamente en la conducción de las políticas públicas, en especial de salud. Nadie hubiese dicho hace 2 años atrás, nada más que 2 años atrás, 2 años en una historia, en cualquier historia relatada no debe ocupar ni una página. Y en 2 años pasaron tantas cosas en el mundo que hasta países que se dicen a sí mismos neoliberales, ortodoxos, no solamente rejerarquizaron los estados, sino que se quedaron con empresas para el Estado, en el caso de Angela Merkel o Macron, nacionalizaron servicios públicos, como en el caso de Italia, y en el caso de Estados Unidos hasta imprimieron, ¡oh, horror de la ortodoxia financiera!, 4 veces y media su base monetaria para darle de comer a 36 millones de despedidos. Fíjense ustedes, frente a tantos tetás que existen acá en la Argentina diciendo que la inflación tiene causa en la impresión, ¿no es cierto?, y no en los precios. Bueno, esto que pone en convulsión la pandemia, lo está poniendo porque, pensemos por qué lo pone, porque indudablemente, cuando las políticas sanitarias ponen en juego la vida y la muerte de los seres humanos, todas las prioridades se derrumban. No hay otra prioridad. Es como decía Adrián Paenza muy claramente. Él decía al principio de la pandemia, cuando las alarmas nocturnas o diurnas sonaban en Londres de los bombardeos, todos los habitantes de Londres, ricos, pobres, comerciantes, indigentes, empleados, corrían a las mismas cloacas inmundas llenas de ratas a salvar sus vidas. Esto es la pandemia. La pandemia es vida o muerte. O sea que si no se instala el concepto de guerra, es muy difícil hacer entender que estamos en una guerra. Pongamos el ejemplo más claro acá, cuando después vamos a charlarlo, llega el DNU desconocido por algunos, en especial por aquellos negacionistas que lo judicializan y que niegan la situación y provocan miles de muertos a partir de mandar al espacio público millones de personas en la escolaridad presencial. Es como llevar los chicos de la mano a la escuela en la Franja de Gaza. Ahí están las bombas, ahí están los bombardeos, ahí están los cráteres, ahí están los derrumbes, ahí está el dolor y ahí está la muerte. Y acá pasó lo mismo. Por lo tanto, esto a nivel global de la rejerarquización del Estado viene atado a otra cuestión que no es menor también en el pensamiento neoliberal, que es la destrucción, o por lo menos la herida profunda a la teoría del individualismo egoísta y meritocrático, cuando los pueblos se encuentran frente a una pandemia la necesidad de escribir un destino común para salvar su vida, o su proyecto de país, o su proyecto de región, o su proyecto. Y esto me parece que la solidaridad social activa comienza a reemplazar. Y esto se verifica en la Argentina, donde el sector que más rápidamente colaboró
en la estructuración de la respuesta pandémica fueron justamente los sindicatos, poniendo sus hoteles, poniendo sus clínicas, mientras sus sectores empresarios despedían gente para salvar sus patrimonios. Esta es la diferencia. Cómo se para cada uno frente a la situación límite define dónde está parado frente a la vida. Mientras Techín despedía 1.450 trabajadores, los sindicatos se ponían al lado del gobierno para tratar de defender la vida, que se venía complicada porque sabíamos cómo estaba viniendo. Entonces, la destrucción del concepto neoliberal del Estado mínimo al servicio del capital privado por el Estado al servicio de los intereses de las mayorías populares, que recobra su rol, es una herida para el neoliberalismo. Y la otra es haber recuperado en gran parte, la solidaridad social activa. Claro, en el medio de todo esto, nosotros además tendríamos hoy que decir que nos estamos aplicando la tercera vacuna, porque fuimos vacunados entre el año 2015 y 2019 en forma efectiva por el neoliberalismo. Todos los argentinos venimos vacunados por una destrucción de valores y una destrucción del Estado que fue colonizado nuevamente, estructuralmente, y que impide la maniobrabilidad de las políticas soberanas de nuestro país. O por lo menos intenta impedirlo. Y esto me parece que el eje político sanitario de la pandemia lo pone sobre el tapete. Y esto nos vamos a referir ahora, porque para poder llegar al barrio tenemos que decir de que nosotros nos enfrentamos con una situación que ustedes conocen muy bien, una situación sanitaria de arrasamiento, junto a una situación social comprometida y a una situación productiva realmente arrasada. Entonces, cuando el gobierno nacional y popular está asumiendo la responsabilidad de un pueblo que, por suerte, construyó el primer elemento positivo para enfrentar la pandemia: haber cambiado el signo político. Porque sin ese cambio de octubre del 2019, sería impensable el desarrollo de la pandemia en nuestro país. Por suerte, el pueblo argentino, una vez más, en el primer round, con la primer piña, perdonen la expresión poco académica, lo saca del ring al neoliberalismo. Incluso algunos compañeros que siempre son muy exitistas decían, pero ganamos por 8 puntos nada más. Un hecho inédito en la historia política del neoliberalismo en el poder, que no logra repetir su gobierno, gracias fundamentalmente a la conciencia acumulada, que después vamos a hablar, que yo llamo memoria e identidad, que intentó ser diluida y borrada por el neoliberalismo durante 4 años. Pero no es desde ahí, obviamente, para hacer un análisis más profundo, Omar, tendríamos que remontarnos a los últimos 50 años de neoliberalismo. No se lo podemos achacar todo al gobierno de Macri. Lo que pasa es que los problemas estructurales que arrastra nuestro país, y en materia sanitaria más, no se olviden que arrancan desde la dictadura militar y se profundizan en la década del 90 hasta con la Constitución Nacional, que tiene un solo capítulo destinado a la salud y que habla de los consumidores, introduciendo el concepto de mercado en los derechos humanos esenciales como es la salud, y diluyendo el concepto de bien social de los medicamentos para poder plantear en la misma Constitución la fragmentación, provincialización y municipalización del sistema sanitario argentino, destruyendo el imaginario común de Carrillo. Esto es un dato de la realidad. Estos son puntos que debemos ir anotando para poder ir discutiendo, porque si estamos en democracia y vamos a preservar la democracia, no hay punto alguno que no se pueda discutir. Desde una nueva constitución hasta la nacionalización de los servicios públicos, y si alguien quiere y queremos todos discutir cómo va a ser la tenencia de la tierra, también tenemos que discutirlo, porque esta es la ventaja de la democracia. Podemos discutir todo.
Después vemos si nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo, dónde están las mayorías, dónde están las minorías, pero indudablemente esto tiene que ver fundamentalmente con preservar la democracia y apuntalarla en la discusión de los ejes estratégicos, evitando la frivolización de la política, la superficialización de los ejes que obviamente se expresan en cada campaña electoral. Por ahí yo orillo cuestiones que van un poquito más allá de lo sanitario, pero tienen que ver con esto. Porque hoy tendríamos que estar discutiendo en la Argentina otras cosas, muchas otras cosas de las que estamos discutiendo sobre el tapete electoral, que son las que demandan las necesidades, los intereses, los desvelos y los sueños de los argentinos. Pero la pandemia también nos sirvió para eso. Tengamos confianza en que el primer elemento entonces lo construyó el pueblo argentino y el segundo, la ventaja que nos dio la pandemia de 2 meses de poder seguir la evolución desde Wuhan en adelante, pasando por Europa y América del Norte, que nos permitió prepararnos para las 2 guerras que preveíamos. Preveíamos 2 guerras además de lo que enfrentábamos. Enfrentábamos la epidemia del sarampión, donde encontramos 1.400.000 vacunas vencidas, no nos olvidemos, y también encontramos 3,5 millones de vacunas triples vencidas. No nos olvidemos, nuestros pediatras estaban alarmados viendo tos convulsa en los consultorios, una cuestión que no sucedía desde hacía décadas, y el país había sido país libre, declarado país libre del sarampión en el año 2000. Así que estábamos preparados para esta guerra de reconstrucción del sistema sanitario. Lo pudimos hacer con el esfuerzo de todos. Incluso hubo sanatorios de los compañeros gremiales que se pusieron a disposición, hubo hoteles gremiales que se pusieron como centros de aislamiento en todo el país y nos permitieron ampliar la oferta de capacidades para poder dar respuesta a la primera etapa de la pandemia. Claro, la primera etapa de la pandemia era una etapa menor desde el punto de vista cuantitativo, pero mientras tendríamos que ir nosotros multiplicando por 4,5 las camas de terapia intensiva, tendríamos que ir equipando lo que estaba desabastecido y teníamos que ir remontando aquello que había sido obviamente de alguna manera postergado y desfinanciado de ciencia y tecnología. En especial me estoy refiriendo al Instituto Malbrán y el ANLIS, que fueron realmente sometidos a una política que prácticamente llevaba a su destrucción y que por suerte se pudo salvar desde el primer momento con un financiamiento que permitió incluso al CONICET y a nuestros científicos recuperados en el año 2013, 1.248 con el programa Raíces, elaborar en menos de 120 días nuestro set primero serológico y después los set moleculares para el diagnóstico del COVID-19. Fíjense ustedes, podrán destruir edificios, podrán desfinanciar estructuras, podrán castigar incluso salarialmente, pero no destruyen la memoria colectiva del compromiso del pueblo con sus científicos y los científicos con el pueblo. Por eso pudimos remontar desde el Instituto Leluar, pudimos remontar desde el CONICET, pudimos remontar desde la producción pública de medicamentos, herramientas esenciales para dar respuesta a las necesidades de esta etapa de guerra pandémica. Esa fue la primera batalla que originó la traída de 5 barcos buques importantes desde China, 42 vuelos de aerolíneas argentinas, todo destinado a la construcción de 12 hospitales, 12 hospitales rápidamente, estos hospitales que se hacen modulares, y la terminación de 4 hospitales que estaban parados al 95%. Esta fue la primera etapa. La segunda, había que trazar una estrategia con el cuadro de situación elaborado de seguimiento del virus que no conocíamos, que estábamos estudiando, que nos sorprendía y que cada día nos daba un cachetazo nuevo. No sabíamos cómo se comportaba, sí sabíamos que estallaba como un misil. Por eso hubo 40.000 muertos en menos de 2 meses en Nueva York, y esos 40.000 muertos, el 33% no tuvo respuesta médico-asistencial
por colapso de los servicios. ¿Es que estaban mal los servicios de Nueva York? No, no estaban mal. Pero no hay ningún servicio en el mundo que aguante un terremoto de estas características pandémicas como la que originó el COVID-19. Entonces, el pueblo argentino empezó a ver las fosas comunes en Central Park, las fosas comunes en Manaos, en Bérgamo, empezó a ver los camiones con cadáveres en Italia y en Francia, vio los muertos en las calles de Ecuador y de Lima, y ahí se dio cuenta de que algo grave estaba pasando y aceptó de buen grado la primer cuarentena que dijeron que era la más larga del mundo. Mentira. Duró exactamente 59 días. 59 días. Y ustedes tendrán todo el derecho a preguntarme después, dirán, ¿cómo tiene tanta precisión, doctor, de los 59 días? Y yo les voy a decir, porque lo medimos por los teléfonos celulares. Y si hay 100 personas en la calle, hay una circulación. Si hay 1000 personas, hay otra circulación. Si hay 100.000 personas en la calle, hay otra circulación. Entonces, con los teléfonos celulares es una de las formas que tenemos, más de los 4 sistemas que tenemos de medición sanitaria para seguir exactamente el cumplimiento de las medidas de control. Y esto es sanitarismo puro. Esto es sanitarismo puro. Pero claro, cuando hubo sectores de la política que se opusieron a esta situación, empezaron a bradar con una contradicción que nunca existe en la guerra. En ninguna guerra existe contradicción entre la economía y la salud. Yo le pregunto a cualquiera de los que están acá presentes o a cualquier gobernante de cualquier lugar del mundo si va a dejar de comprar vacunas porque tiene un déficit fiscal. Esto sería imposible de pensar. Esto sería como sacrificar al pueblo, decir, bueno, vamos a dejar que el pueblo muera, que el pueblo... es la primera vez en la historia de la humanidad que una pandemia se combate con un elemento que puede frenarla desde el punto de vista científico-tecnológico en tiempo real. Es la primera vez. Miren qué tiempo que nos ha tocado vivir. Debemos estar dichosos de ese tiempo, porque en otro tiempo, cuando la peste española, hubo 80 millones de muertos. Hoy llevamos 4 millones y pico y tenemos la herramienta para frenarla. Claro, todavía hay 2.200 millones de personas que todavía no tienen cobertura. Y esto es parte de esa concentración y es parte de esa crisis civilizatoria y es parte de esa crisis moral de los 10 países que han acumulado vacunas en detrimento del resto de la humanidad. Claro, ahora se tienen que comportar como solidarios porque se dan cuenta que la circulación viral, obviamente comunitaria, en 2.200 millones de personas, va a seguir entregando variantes cada vez más agresivas y de ser posible, el virus instintivamente va a mutar hacia un COVID-21 que todavía no tenemos. Por ahora todas las variantes siguen siendo COVID-19, por eso las vacunas siguen dando respuesta. Esto es respuesta para UTI y para muerte, no para no contagiarse, como estamos viendo con la Delta, que obviamente causa estragos, pero ya estragos más desde el punto de vista económico y social que desde el punto de vista de muerte y terapia de demanda de sistema. Fíjense ustedes, y ahí me aparto, hago casi un acápite del relato. La semana pasada Inglaterra tuvo 50.000 contagios y tuvo 41 muertos, de los cuales el 82% estaban no vacunados y el resto eran pacientes de altísima gravedad, severos. Bueno, hace 5 meses, Inglaterra, con 50.000 contagiados, tuvo 600 muertos. Ahí está la diferencia entre la vacuna y la no vacuna. Entonces, estos datos que son contundentes nos permitieron afirmar en esta segunda guerra una estrategia. La estrategia de morigerar el impacto y aplanar la curva. ¿Qué significa esto? Como sabíamos que estallaba como un misil, perdonen, se me seca el carguero de vez en cuando, como sabíamos que estallaba como un misil, pudimos entonces morigerar el impacto. Y hoy podemos decir, como lo dijimos a fin de año también, que el sistema sanitario argentino dio respuesta al conjunto de la población que requirió
por COVID-19 asistencia médica. ¿Alguno habrá tenido que recorrer 2 horas y media en ambulancia? Es verdad. En los momentos de máxima demanda hubo personas, como en la última etapa, donde personas que pagan unas prepagas de 40.000 pesos terminaron siendo asistidos en la provincia de Buenos Aires, en Lobo, en Cañuelas y en General Rodríguez. Esto es parte de la realidad. Imagínense un enfermo con restricción respiratoria viajando en ambulancia a toda velocidad. Por suerte, el sistema interactivo de camas que tenemos en la provincia de Buenos Aires dio respuesta a una incapacidad de control pandémico y de pérdida de conducción epidemiológica que tuvo la ciudad de Buenos Aires cuando privatizó las vacunas y perdió ese control absolutamente porque se quedó sin poder tener una respuesta efectiva. Esto incluso lo dijeron sus propios socios. Cuando digo sus propios socios, estoy hablando de los prepagos, a los cuales le entregaron 9.000 vacunas a cada uno. Pero volviendo al eje nuestro de morigerar el impacto y aplanar la curva, fue el eje más atacado durante toda la pandemia. Así como en la primera etapa se atacó la salud por el tema de la economía y la contracción de la economía, después vino el ataque al virus que no existía, planteando que la gente se moría de coagulopatía, como si la expresión fisiopatológica íntima del proceso de muerte no fuese eso, sino que el virus se te monta en la cabeza y te perfora el cráneo. No, el virus produce justamente un ataque sistémico inflamatorio al conjunto del cuerpo, y obviamente cuando se destruye la célula esto trae una extravasación del espacio tisular, y obviamente se produce el famoso yum arteriovenoso que lleva a las trombosis generalizadas. Esto es lo que encontraron los patólogos italianos, que dijeron: no es el virus, es la trombosis lo que mata. Bueno, sí, claro, si uno hace la autopsia no va a encontrar el virus, va a encontrar justamente lo que el virus provoca, lo que provoca la neumonía bilateral que produce el virus. Bueno, esto fue atacado, dijeron que la pandemia no existía, que era un invento para limitar las libertades, dijeron incluso que había que ir a Plaza de Mayo a quemar barbijos, dijeron que las vacunas no servían para nada, cuando fueron, junto con lavarse las manos, las dos principales medidas en la historia de la humanidad capaces de evitar millones de muertes, y que nosotros, los viejos médicos y los jóvenes médicos, como ustedes, muchos de ustedes, no hayan visto, por ejemplo, casos de viruela o casos de rabia. ¿Han visto muchas rabias ustedes en los consultorios? ¿Han visto viruela? No, han desaparecido enfermedades. Y encima no estudian, porque ¿saben cuándo se inventaron las vacunas? Les voy a dar una pausa, así respiran, porque yo sé que soy una ametralladora que a veces agobia. Las vacunas se inventaron en 1794. 5 años después de la Revolución Francesa. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo la inventan? No la inventan. En realidad hay un médico, un epidemiólogo, un sanitarista, vaya a saber qué era este inglés que estaba viviendo en París, que se da cuenta que la mayoría de los muertos trabajadores, en esa época los trabajadores eran todos del campo, se mueren todos menos los que ordeñaban las vacas. Los que ordeñaban las vacas no se morían. Empieza a investigar, dice: ¿por qué no se mueren estos tipos? Entonces ve que los que ordeñaban la vaca tenían callos, empieza a investigar los callos y lo relaciona, fíjense qué interesante, lo relaciona con la resistencia que tenían los chicos más pobres de los barrios periféricos de París, que vivían entre la mugre, los excrementos y las ratas, a la tuberculosis, mientras los chicos más ricos se morían rápidamente. Dice: debe haber algo, reflexionó, debe haber algo que produce en el cuerpo una reacción cuando la agresión es permanente, y entonces elabora la teoría de la inmunidad. Claro, por eso la vacuna se llama vacuna, porque viene de los vacunos, viene, perdonen la expresión, de las tetas de la vaca. ¿Cómo se iba a llamar? No se podía llamar de otra manera que vacuna. ¿Sí? Pero va a la Academia de Medicina de París, 1794. ¿Y qué hace la Academia de Medicina, Omar? Lo que hacen todas las academias, lo quema, como a Galileo, como a Copérnico. Le dice: no me toque la academia, le dice, porque esto es casi un chiste, pero es así, lo saca volando.
hasta que en el año 1802 Napoleón le hace una consulta a la academia y le dice a la academia, ¿qué podemos hacer? Porque la viruela me está matando más los ejércitos que los enemigos, con esto no puedo planificar ninguna campaña. Y ahí entonces la academia dice, mira, acá hay un loco que dice que tiene algo que puede llegar, tráigamelo. O sea que el primer ADMAT de la historia se llamó Napoleón Bonaparte, que autorizó la vacuna, salvó a los ejércitos, pero como acá además no se estudia, no se sabe que el ejército del norte, del general Belgrano, y el ejército libertador del general San Martín fueron vacunados con esa misma vacuna antes de iniciar sus campañas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Búsquenlo. Búsquenlo. Acá había unos médicos que están todos los nombres en los hospitales, así que pueden ver los médicos de los hospitales que participaron en ambas campañas y pueden darse cuenta de dónde viene nuestra cultura sanitaria, incluso para cuidar la vida. Vieron, una pequeña anécdota como para relajar un poquito, pero hay que estudiar la historia de la medicina. Porque si no nos creemos, que en serio nos creemos como los griegos, que la historia empieza en los 2400 años y tiene... bueno, yo los invito a que recorramos el código Hammurabi del año 1750 a.C. para darnos cuenta de que había gente antes. Lo que pasa es que como había que escribir que los que inventaron la historia eran todos blancos, no podían nombrar a los filósofos egipcios que eran todos negros, porque a ver si Cristo incluso era negro y nos llevamos un papelón en la historia. Bueno, era bien molchito, ¿no? Era bien molchito, bien cetrino, bien semítico. Bueno, sigamos con nuestra historia de la pandemia. Estos recreos a veces vienen bien porque nos invitan a estudiar y a leer un poco más y a saber lo ignorante que somos todos. Cuando abrimos una hoja, una página nueva, nos damos cuenta de la cantidad de cosas que necesitamos saber. Pero la pandemia siguió su curso y vinieron etapas todavía más duras. Yo les voy a dar un dato catastrófico. Miren, el 1 de marzo de este año, mientras sanitaristas, virólogos, epidemiólogos, todo el equipo de Axel, por ejemplo, veníamos pidiendo cierre de fronteras porque sabíamos que Manaus se hacía prioritaria, se hacía prevalente, perdón. Sabíamos que la presencialidad en las escuelas iba a traer una catástrofe epidemiológica. Ese 1 de marzo había 56.000 muertos en la Argentina. 1 de marzo. En 3 meses llegamos a los 100.000 muertos. ¿Ustedes se creen que si se hubiese aplicado el DNU del presidente de la Nación sin ser judicializado, sin que 4 tipos de la Corte Suprema de Justicia, y perdonen, yo no quiero comprometer al gremio en esto, pero 4 tipos de la Corte Suprema de Justicia que no van a trabajar por miedo al virus, mandan 14 a 16 millones de personas al espacio público, entre chicos, docentes, no docentes, padres y abuelos que salen a morir, y que todavía tenemos una alta tasa de muertos. Y ustedes saben por qué tenemos esa tasa alta, porque venimos de 7.500 enfermos en terapia intensiva, y los enfermos, como son más jóvenes, están en respiradores más jóvenes, resisten más tiempo, se van muriendo de a poco. Hoy por suerte quedan menos de 4.000, pero todavía nos quedan 4.000 casi muertos en terapia intensiva, porque de 2 personas que ponemos en respirador, los colegas lo saben acá, una se nos muere. Crimen, es criminal. Por eso aquellos que me dicen que la política no les interesa, les digo, mirá, que te empiece a interesar porque a lo mejor tenés algún pariente muerto por la política. Porque esas políticas mataron y siguen matando si nos apuramos en dar un alta anticipada a los pacientes. Mire, yo fui cirujano muchos años, tuve la suerte, extraño un poquito, extraño la sangre. No se asuste. Es un chiste que siempre hago y todo el mundo se alarma. Pero una alta anticipada siempre trae un problema posterior. Una alta anticipada siempre trae un problema posterior en la medicina. Y las políticas públicas, cuando fueron atacadas en cada una de sus etapas,
debilitaron la confianza pública en las políticas públicas que emanaban del gobierno. Por lo tanto, en una primera etapa, esa confianza debilitada es como cuando uno va al médico, no le tiene confianza al cirujano, no se van a operar con un cirujano al que no le tienen confianza. Bueno, las políticas públicas pasa lo mismo. Los medios hegemónicos atacando cotidianamente cada una de las políticas públicas, desvirtuando, mintiendo y ocultando, lesionaron gravemente la confianza de las políticas públicas en el conjunto social que debía dar una respuesta a eso. Pero no lo lograron. Por eso fueron derrotados en cada etapa. ¿Saben por qué? Porque el pueblo argentino tiene identidad y memoria. Y dentro de esa identidad y memoria está la cultura sanitaria del pueblo argentino, que sabe que el único sector que siempre le da respuesta ante cualquier emergencia, gracias a Carrillo, es el sector público hospitalario. Es el sector público que siempre va a estar para atender el accidente de tránsito, siempre va a estar en cualquier pueblo del interior para darle una respuesta, siempre va a estar frente al accidente de trabajo, siempre va a estar ante la emergencia cuando los demás timbres no funcionan. Les voy a dar un dato de esa confianza. Miren, en el año se producen 400.000 y pico de partos. En el sector público se produce el 80% de esos partos. ¿Saben por qué? Porque la gente sabe que si tiene alguna complicación, el único lugar donde hay anestesistas, donde hay quirófanos, donde hay permanentemente una resolución a la complicación, es en el hospital público. Por lo tanto, en el país, muchas mujeres prefieren ir a tener sus niños al hospital público antes que ir a una clínica del doctor Cureta, donde el día de mañana, para salir a buscar una anestesista, tienen que buscar 18 horas o lo tienen que derivar a un hospital público. Esto es así. Quienes hemos trabajado en hospitales públicos sabemos la cantidad de complicaciones de partos que nos llegaban en las guardias cuando no podían resolverlo en las clínicas privadas. Estoy hablando de placentas pércretas, ácretas, estoy hablando de hemorragias incoercibles, estoy hablando de paros, estoy hablando de trastornos en el parto para poder extraer el chico. En fin, todas esas cuestiones llegaban a las guardias de quienes fuimos perros de guardia durante muchos años. Acá hay muchos colegas que seguramente habrán visto este tipo de situaciones. Bueno, en la pandemia, todos los compañeros trabajadores de la salud se vieron sometidos a una situación realmente insólita. Son los soldados de la primera línea. No quiere decir que no haya otros soldados de segunda y terceras líneas, pero la primera línea de combate fueron de nuestros trabajadores de la salud. Esos trabajadores de la salud, ustedes, la mayoría, nosotros, ofrecimos casi 700 muertos. Son nuestros mártires. Nuestros mártires. Los vamos a tener que homenajear como los mártires de Malvinas, porque fueron los que fueron al frente en la batalla, ahora que la estamos doblegando. Ese dolor de la muerte se acopla al dolor del desprecio social por los cuidados que hacían que más gente llegase a las terapias intensivas. Nuestros compañeros salían de trabajar 8, 10, 12 horas, enfermeras que ganan 39.000 pesos por mes en el hospital público en la ciudad de Buenos Aires, personal de maestranza que dio su vida, personal no médico ni asistencial que dio su vida en los hospitales públicos, salían a la calle y veían las esquinas demandando poder tomar una cerveza en libertad. Esto es un conflicto social que vamos a tener que analizar después. Yo me ofrezco para hacer un análisis posterior a la guerra para poder reflexionar juntos cómo solidificamos un sistema social solidario frente a un desprecio propugnado por medios hegemónicos de comunicación y por aquellos que hicieron de las políticas sanitarias una herramienta electoral. También hubo mártires docentes y no docentes de las escuelas, trabajadores sociales que daban de comer en los comedores, también recolectores de basura,
cajeras y cajeros de supermercado, todos aquellos trabajadores esenciales. Pero como en una guerra y no pudimos instalar el concepto de guerra, que aún se sigue desarrollando, hubo y hay desertores. Y eso también tenemos que ver. Porque sin esos desertores no se hubiese debilitado la confianza pública en aquello que tiene que ver con las políticas sanitarias. Por eso me da la impresión de que la reflexión sanitaria que es la que viene y con la cual quiero ir redondeando, no solamente porque Omar se tiene que ir a las 5, sino porque quiero que podamos charlar. Ahí me tocan bocina, bueno, saludos. A lo mejor alguno que pasa, alguno que pasa y nos saluda. Bueno, bien, ya viene la ambulancia, estamos todos, no falta nadie, no falta nadie. Decía, Oscar entonces, Cardoso, si podés, por favor, cerrar el micrófono. Ya está, Pato. Entonces decía que quiero ir reflexionando que debemos aprovechar fuertemente el tema de la colocación en la primer hoja de la agenda política del proceso sanitario. Y digo que podemos aprovecharlo porque debemos discutir, venimos discutiendo hace muchos años en el Instituto Patria Salud, en el Frente Sanitario, en la soberanía sanitaria, en Primero la Patria, en los gremios, venimos discutiendo cómo hacer para que los sistemas solidarios, les voy a poner solamente los títulos porque hoy no da para discutirlo a fondo, los sistemas solidarios que fueron horadados, intrusados y violados en la década del 90, todo el mundo los recuerda. Todo el mundo recuerda la gerenciación del PAMI. Todo el mundo recuerda la desregulación de las obras sociales. Todo el mundo recuerda la tercerización de los servicios. Podríamos seguir. No quiero seguir porque tenemos que tener presente 2 o 3 cuestiones. Y les voy a dar solamente los títulos para después en las preguntas, si quieren, las desarrollamos un poco más. Los 4 sistemas solidarios, obras sociales sindicales, PAMI, obras sociales provinciales y sector público, aportan el 91 al 92% de la inversión total de salud en la Argentina. Sin embargo, esa inversión, perdonen la imagen, parece una caramelera llena de caramelos en un jardín de infantes, dura 3 minutos. Perdonen la imagen, pero todo el mundo saca de ahí sin beneficio de inventario, saqueado el sistema por donde se lo mire, porque no actúa de conjunto, actúa por separado, tiene todas las mangueras para afuera. Es como si Carrefour se dejase manejar por los proveedores. ¿Ustedes se imaginan Carrefour o Coto manejada por los proveedores? No, ¿no es cierto? Impone su poder de compra, impone su poder de persuasión, de tener, digamos, la capacidad de venta que en realidad es lo que ofrece hoy en los sistemas solidarios, que es justamente los pacientes para que funcionen todos los sistemas prestadores. Entonces no puede estar saqueado esa inversión con todas las mangueras para afuera, en especial por la industria farmacéutica, que se lleva el 31% de esa inversión. En ningún país del mundo la industria farmacéutica acapara más del 14 al 15% de la inversión total de salud. Estamos gastando el doble. Y esto tiene varios componentes, sería largo de enumerarlos. No lo voy a hacer ahora, pero la medicalización es uno de ellos, que es la tergiversación de la medicación. La medicalización es la sobremedicación, y también tiene efectos en las prestaciones porque afecta casi un 10% de las internaciones de segundo nivel por iatrogenia medicamentosa. Esto es un daño inmenso. Imagínense ustedes. Y a partir de eso podemos desencadenar toda una serie de acontecimientos que tienen que ver desde la justicia con las cautelares por los medicamentos biológicos de última generación, que a veces no sirven para nada, hasta
no solamente las cautelares, que hay que darle batalla, y hay que darle batalla científica, y el ANMAT tiene que estar al servicio de las obras sociales y los sistemas solidarios para poder dar una respuesta científica a los jueces tarambanas que exigen sacarse el muerto de encima, cuando en realidad el paciente ya está muerto y lo que hay ahí es un encarnizamiento médico que intenta hacerle drenar hasta sus últimos recursos a la familia de los derechos salientes. Esto es así y esto hay que decirlo con todas las letras. Y si no damos esa batalla y si la justicia no funciona al unísono, indudablemente vamos a tener gravísimos problemas porque el objetivo final es el debilitamiento de los sistemas solidarios por los sistemas de lucro. Por eso la intrusión de las prepagas. Bueno, en el caso del PCN, ustedes fueron más hábiles que las prepagas, hicieron su propia prepaga y con eso lograron fortalecer su propio sistema. Bueno, ahí está la ventaja de la habilidad y la inteligencia frente a los procesos que siempre desencadena el capital financiero, porque no nos olvidemos que las prepagas no son otra cosa. Miren, no hay ninguna diferencia entre Velocopit y Musimundo. ¿Sí? Porque son sistemas financieros exactamente igual. No tienen nada que ver con la prestación de salud. Son sistemas financieros que contratan lo mismo que contratan ustedes, que contratamos nosotros, que contrata cualquier sector de prestadores que deben ser incluso protegidos por nosotros para evitar el saqueo que se le hace por parte de los sectores financieros. Y esto me parece un tema de debate muy serio, muy profundo y que toma muchas aristas. Por eso nosotros decimos 2 o 3 conceptos. El sistema debe poner, los 4 sistemas solidarios deben poner las mangueras para adentro. Debemos fortalecernos entre nosotros. Debemos ser capaces de sacar una ley de seguridad social en salud que nos encuentre a los 4 protagonistas sentados en la conducción del sistema sanitario en la República Argentina para poner una regulación que impida el saqueo de los recursos de la solidaridad social, que son la ruptura que en los 90 produjo de la seguridad social. Porque la seguridad social tiene 3 patas. El que más gana aporta por el que menos gana, el más sano por el más enfermo y el más joven por el más viejo. Esos sistemas se apropian del que más gana, del más sano y del más joven, le dejan al Estado y le dejan a los sistemas solidarios el más viejo, el que menos gana y el más enfermo, para que carguen con toda la responsabilidad que después se les viene encima con las cautelares judiciales. Esto tenemos que decirlo con todas las letras. Esto es una batalla que tenemos por delante y la tenemos que dar con los gremios, con el PAMI, con las obras sociales provinciales y con el sector público hospitalario. Esos 4 actores deben estar mancomunados en objetivos comunes de poder restituir la seguridad social en todos los aspectos, porque no hay salud sin seguridad social. Así como no hay salud sin el eje del trabajo, que derrama la posibilidad del ahorro genuino de trabajadores activos y pasivos en función de la salud y en función de la previsión social. Cuando se destruye el trabajo, se destruye la seguridad social y se destruyen los sistemas solidarios. Entonces, no hay salida y no hay política sanitaria que pueda restituirse desde un país colonial y dependiente. Y acá voy terminando. Por eso, la lucha es una lucha política. Tiene que ver con el modelo social de construcción y que tiene que ver con lo que le decía al principio de la crisis civilizatoria. Nosotros deberíamos discutir cómo vamos procediendo a que nuestra región, no ya la Argentina, porque ya nos dijo el general Perón, y perdonen los que no son peronistas, 60 días antes de morir, que los estados-nación son débiles para enfrentar las demandas que los imperios tienen a futuro, por lo tanto la lucha va a ser de los bloques continentales o de los países continentales. Países continentales hay 4 nada más, son Estados Unidos, Rusia, China e India por población. Todos los demás son bloques. Por eso, en la última etapa de la vida de los pueblos, la financiarización de la economía destruyó el UNASUR. Lo primero que hizo fue destruir el UNASUR. Fíjense qué casualidad. ¿Qué estábamos haciendo en el UNASUR? Estábamos construyendo las bases materiales e instrumentales necesarias por haberlo propuesto en el 2013, incluso a quien les habla,
de producir nuevamente materias primas de medicamentos y vacunas en la región para 600 millones de latinoamericanos. Fíjense ustedes qué diferente hubiese sido el UNASUR funcionando desde el ISAC, el Instituto de Salud del UNASUR, para enfrentar la pandemia sin baches, los baches que hemos tenido de muertes y de asimetrías en la lucha sanitaria que hemos dado en América Latina. Por eso reconstruir el UNASUR es necesario, pero también reconstruir un modelo social que sea biocéntrico, que vuelva a emparentar, a enamorar, a juntar la vertebración entre los seres humanos y la naturaleza, la madre patria. La matria que es patria. Patria, ustedes saben, y con esto sí termino, patria viene de padre enterrado. Viene de memoria oral transmitida, familiar y social. Viene de reconstrucción de la historia resignificada. Y matria viene de la madre tierra, de la matriz, de la fertilidad, viene de los alimentos y del agua dulce, que es necesaria para la vida. No hay nada más trágico que se haya puesto en mercados a futuro el agua dulce. No hay nada más trágico que el acuífero guaraní en la parte brasilera, desde hace años, desde que la destituyeron a Dilma Rousseff, esté explotada en forma privada por Nestlé y la Coca-Cola. No es nada extraño que un fondo de inversión que maneja Pfizer haya pedido los glaciares. No es casual. No es casual. El área crítica del agua dulce lo adelantó Perón en ese documento que les invito a leer, que se llama Modelo Argentino para un Proyecto Nacional, 60 días antes de morir, donde nos decía que la Argentina es el país de los alimentos, el agua dulce, nosotros éramos muy jóvenes, nos reímos mucho, me acuerdo, y los recursos naturales, fósiles y minerales. Y el imperialismo va a venir por ellos con nosotros o sin nosotros, y dependerá de la capacidad de los argentinos para defenderlo. Entonces, entre el modelo social solidario biocéntrico y el Estado colonial que tenemos que desarmar, está el Estado al servicio de los intereses de las mayorías populares, el Estado ampliador de derechos y el Estado que permita soñar un futuro para todos los argentinos en el marco de la patria grande. Y ahí podremos instalar una política sanitaria que sea solidaria, universal, de fácil accesibilidad y que privilegie el paradigma carrillista de la salud por sobre la cronificación de las enfermedades y la atención de la enfermedad. Bueno, muchas gracias, porque si no yo sigo hablando y... Le agradecemos muchísimo al doctor Rashid. Un placer escucharte. No sé, Omar, si querés decir algo, porque vos te tenés que retirar. No, a ver, en realidad, como me tengo que retirar, te iba a mandar un mensaje, así que lo que voy a hacer, voy a aprovechar y lo que te iba a mandar en el celular lo voy a leer. Dice, bueno. Lo que había escrito es simplemente, excelente, un fenómeno el turco, suscribo el 100% de lo que dijo, para escucharlo una y otra vez. Un gran abrazo. Tal cual. Gracias, Omar. Gracias. Muchas gracias, Omar. Bueno, queremos agradecer la participación de los compañeros de INCUCAI, de Cancillería, de Superintendencia de Servicios de Salud, Delegación Hospital Posadas, PAMI, INCUCAI, lo mencioné recién, gracias compañeros por participar. Al doctor Rashid, por supuesto, la claridad de conceptos, toda su sapiencia y el tiempo que nos ha regalado con todos sus conceptos. Y si queda algún momentito más, si alguien quiere hacer alguna pregunta, está abierta la posibilidad. Ronald, capaz que de lo que está en el chat hay algunas preguntas comunes, algunas cuestiones comunes. Elegimos de ahí, si no. Sí, no sé, a ver, no se han formulado muchas preguntas en el chat, más bien son saludos, algunos comentarios. Por eso les planteaba la posibilidad de realizar ahora alguna consulta, alguna pregunta. No salió porque no aparezco en el chat. Siempre hicieron la charla por Zoom, con el grupo de salud
Ahí quizás, Turco, algo que ha surgido en todas nuestras delegaciones sindicales, que están tanto las hospitalarias acá como la de las áreas de salud de todo el Estado Nacional, es esta cuestión, bueno, ya la vuelta a la presencialidad, ¿no? Con la posibilidad del último decreto de poder convocar a todos los trabajadores y trabajadoras, en este concepto que vos decías, ¿no? Que fue el área más comprometida, donde se puso más el cuerpo y el corazón, y donde también se produjeron las mayores cuestiones de tristeza con las pérdidas que hemos tenido. Y entonces esta convocatoria nueva a nosotros como organización sindical nos coloca en el lugar de controlar todos los protocolos sanitarios al cuidado de los compañeros en esta nueva convocatoria, que si bien por supuesto siempre preferimos la presencialidad, porque es la manera de vincularnos con los compañeros, las maneras de resolver colectivamente los problemas que se van presentando en cada lugar de trabajo, también queremos tener este mismo hincapié que hemos hecho durante toda la pandemia, de a través de las comisiones de condiciones y medio ambiente de trabajo, cuidar este cumplimiento de los protocolos. ¿Vos cómo crees que se va a desarrollar esta nueva etapa en paralelo al gran avance de esta mayor vacunación de nuestro país, de toda nuestra historia? Hay varios ejes ahí, Liliana, compañeros. ¿Hasta qué hablaste del curso que tuvieron que hacer A ver, ahí Cari Sánchez tiene el micrófono abierto. La charla que organizaron la gente de salud, el grupo de salud. Bueno, Cari, ahí está. Lo que decía es lo siguiente, Lili. Varias aristas. La primera de ellas, todavía no hemos construido, no hemos llegado a la inmunidad comunitaria necesaria para poder decir que nos asomamos a una nueva normalidad. Cuidado. ¿Por qué normalidad cuidada? Justamente porque el SARS-CoV-2 vino para quedarse y el SARS-CoV-2 vino para vivir entre nosotros y obviamente va a seguir causando estragos desde el punto de vista del contagio, porque la vacunación no impide el contagio que se produce. Por otro lado, como dije al principio, tenemos todavía la suerte de que todas las variantes, es decir, los cambios de las proteínas, de la molécula, se están produciendo en la misma estructura del COVID-19. Todavía, y agarrémonos, no tenemos un COVID-21 que nos haga preocupar y rediseñar las vacunas. Pero también es cierto que tenemos la vacuna ya como adelanto. Pero todas las vacunas hoy sirven para evitar la internación, la terapia y la muerte. ¿Pero por qué una nueva normalidad cuidada? Porque todas las personas, compatriotas que tengan enfermedades severas, moderadamente severas o severas graves, están expuestos a esto, que es mucho más agresivo que el resto de las enfermedades respiratorias. No nos olvidemos que la variante Delta es 160 veces más agresiva que la alfa y 60 veces más agresiva que Manaus. Por lo tanto, estamos en una situación donde si estas variantes contagian a una persona con una miocardiopatía dilatada severa, con falla de bomba, obviamente la lleva a situaciones críticas, porque esa persona no puede ni arriesgarse al COVID-19, pero tampoco puede arriesgarse ni a una gripe, ni a una angina, ni a una bronquitis. Tiene que cuidarse. De ahí el tema del cuidado. Ahí estoy viendo que me preguntan si con una dosis o con dos dosis. Con una dosis se frena la terapia intensiva y obviamente se frena la muerte. Pero con dos dosis los pacientes están más protegidos porque tienen menos reacción inmunológica frente a la enfermedad, sintomatológica en especial. Perdón, más reacción inmunológica, menos reacción sintomatológica, lo cual hace de que puedan superarla más rápidamente. Pero como es tan contagiosa, el daño que se viene en la variante Delta cuando sea prevalente es un daño que va a ser mortal para los no vacunados y
social y económico para el resto de la población si entra masivamente, porque va a causar contagios que van a llevar a la gente a estar en reposo, va a llevar a la gente a estar en cama. Así que esto, por eso los países están tomando medidas, y el nuestro debería tomarla, para que todo pasajero que llega del exterior tenga 10 días a su costo para poder demostrar que no está contagiado. Hay países como Australia, nadie lo dice esto, porque como los medios hegemónicos no demuestran lo que está pasando en otros lugares del mundo, en Australia alguien que sale de un aeropuerto y no cumple el protocolo tiene hasta 5 años de cárcel. ¡Cárcel! 5 años de cárcel. En Noruega, el que llega tiene que pasarse 3 días en el aeropuerto a hacer un PCR de llegada y un PCR para salir a un hotel controlado donde él tiene que pagarse y hacer un PCR de salida después de 7 días. Entonces, acá, cuando se habla de las libertades, fíjate vos qué contradicción, Liliana, vos que me preguntabas recién por la presencialidad de las escuelas, qué contradicción que te hablan de las libertades de las políticas sanitarias cuando planteas políticas sanitarias y después no te dan la libertad como papá o como mamá de llevar o no llevar a tu chico a la escuela porque te lo dejan libre. Es una barbaridad, es una contradicción. Esto hay que usarlo con... esta es la lucha política. ¿Por qué la lucha política? Por el sentido. Crean sentido con una distorsión y una velocidad que a veces resulta difícil solamente deconstruyéndola con militancia plena y con actitudes muy fuertes. Una mamá y un papá que no quieren mandar sus chicos a la escuela, justamente ahora en la ciudad de Buenos Aires, donde las burbujas son de 30 y pico. Mi hijo es docente, yo tengo un hijo, ya tengo hijos grandes, más grandes que todos ustedes juntos, así que imagínense qué dinosaurio soy. Bueno, tengo hijos míos que son docentes en escuelas, incluso escuelas privadas. Bueno, mi nieto no va a la escuela. Si hubiese habido burbujas, estaría yendo a la escuela, pero pusieron toda el aula junta y entonces ahora se queda una semana o 10 días sin clases porque uno de mis nietos se tiene que quedar porque antes la burbuja no tenía problema, pero ahora con 35 en el aula, imagínense los 35 a casa. Esto está pasando. Bueno, entonces es la lucha política. Esto es la lucha política que hay que dar hacia una nueva normalidad cuidada, en donde el alta anticipada de un paciente o de un pueblo siempre trae complicaciones. Bueno, doctor Rashid, le pedimos un mensaje final. Bueno, un mensaje final es que estoy muy contento de estar con todos ustedes, los quiero mucho, son una maravilla. Estoy trabajando mucho con la gente de UPCN en IOMA, estamos haciendo el fortalecimiento institucional de todos los trabajadores en la seguridad social. Sabemos que hay trabajadores que piensan de una manera, trabajadores que piensan de otra, pero la seguridad social debe ser algo que nos vertebre para poder lograr esa solidaridad social compartida donde los argentinos podamos querernos un poco más. No nos olvidemos que la búsqueda de un destino común pasa justamente por reconstruir el amor y una sociedad solidaria que nos abarque. Y eso me parece que los trabajadores, en especial los trabajadores, tienen ese sentimiento compartido de compartir tantas horas de trabajo, de compartir tantas ilusiones, tantos esfuerzos, que no se agotan en una lucha salarial, sino que tienen que ver con la dignidad y tienen que ver con los sueños. Así que en lo que yo pueda colaborar, sabe que cuentan conmigo. Muchísimas gracias, los abrazo de todo corazón. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Jorge. Gracias a usted. Un placer escucharte en toda tu dimensión, no solo la sanitaria, y para nosotros como trabajadores y trabajadoras nos sirve un montón, porque hay tanta confusión de información, tanta incertidumbre, tanta preocupación en nuestros trabajadores y trabajadoras,
que con la claridad de tus conceptos sabemos de qué lado estamos parados, queremos cuidar la salud de nuestra población, de nuestros trabajadores y trabajadoras, y acompañamos fuertemente la mayor campaña de vacunación de la historia, porque estamos convencidos que eso nos va a sacar, y que no nos quiten los sueños, porque el que nos quite los sueños no los vamos a dejar dormir. Así que gracias, gracias, gracias. Gracias, compañeros, Gracias, Turco, querido. compañeros. Gracias, Siempre tan gracias, elocuente. gracias. Cuente como siempre. Chao, Chino, chao, gracias, Chino. Gracias, Chao, chao. gracias. Muchas gracias y bueno, los Gracias. esperamos el 31 de agosto, antes de que se vayan todos, Eso. a las 4 de la tarde. Vamos a charlar con el compañero Oscar Garay del Ministerio de Salud sobre los derechos del equipo de salud y los derechos del paciente, ¿sí? Para seguir planteando políticas desde los trabajadores. Muchísimas gracias. Saludos para todos, Lili, un beso grande. Gracias, gracias, Ronald, gracias, Ronald. Muchas gracias, compañero, el médico psiquiatra que nos acompaña hoy. Y gracias a todos y a todas por este esfuerzo. Gracias. 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 Gracias, gracias. Felicitaciones. Chao, Lili. Gracias, gracias. Chao, compañeros. Chiquito, un abrazo. Bueno, hasta luego, compañeros. Hasta luego. Chao, Chino. Hasta luego, Carlito. Chao, hermanito. Bueno, un abrazo. Excelente, Abrazo compañero. grande. Muchísimas gracias. Excelente, maravillosa la charla. Hasta luego, compañeras, compañeros. Chao. Saludos para Chao, todos. Besito, chao. Chao, chao. A mí me estaban mandando un montón de mensajes. Te explotó el teléfono. Qué bueno que estuvo. ¿Viste? Si no estuviera acá conmigo. Mirá todo lo que tengo. Es un genio. Hay que me ¿Cómo pone. qué lindo? Yo cuando lo veo en todos lados, yo cuando lo pesco, como yo lo sigo en Twitter, ahí le mandé. ¿Sigo teniendo esto? Camarita. Busca la camarita. Zoom, ahí.